Hola, buen día, espero que te encuentres bien. Bienvenidos a un devocional de Buenos Días, Señor Devocionales. Me presento, soy Abdiel López y el día de hoy nos toca el capítulo 4 de Primera de Samuel. Y el tema de hoy es tan cerca pero tan lejos. Y te voy a dar lectura en algunos versículos del capítulo 4. No voy a leer los 22, pero sí voy a leer los necesarios para comprender el tema del día de hoy. Y dice el versículo del 1 al 4, vamos a saltar una parte del 1, dice: En aquel tiempo, Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron el ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros, la batalla nos salvará. De nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Finés también estaban allí cerca del arca del pacto de Dios. Vemos que ahora se nos presenta al pueblo en guerra. En versículos anteriores o capítulos también anteriores se nos presenta la condición del corazón del pueblo, de los hijos de Eli, los sacerdotes, y de Samuel. Se nos introduce a Samuel. Pero ahora nos presenta un conflicto, una guerra. Bien, es entre los israelitas y los filisteos. Estaban en conflicto. Dice que estaban acampando cada uno en una parte. Y la Biblia es muy intencional cuando habla de lugares. No solamente es para darte una imagen geográfica, si bien estos lugares están cercas, pero también te da el contexto de lo que está pasando detrás de todo esto. Dice que el pueblo de Israel acampaba cerca de Ebenezer. Ebenezer significa la piedra de ayuda. Más adelante vamos a ver también este significado, ¿verdad? Pero significa piedra de ayuda Ebenezer. Pero también es importante observar los prefijos. Aquí dice: estaba cerca, el pueblo de Israel, cerca de Ebenezer. El pueblo de Israel, vemos que la relación que llevaban con Dios ya no era la misma, ya no tenía ese mismo pasión. Vemos que incluso en el capítulo anterior, vemos como Dios le dice que los hijos de Eli están profanando el templo. Los hijos de Eli ya no toman el acto de ofrecer sacrificios correctamente, lo desprecian, ya dudan de Dios, dudan de todo lo que él ha hecho, y dice incluso que se levantan y no lo conocen, vaya. Ellos habían pensado que estar cerca de Benecer podría darles quizá una victoria, pero estar cerca de la piedra no es suficiente para garantizar una victoria. Tú y yo tenemos que estar no solo cerca de la piedra que es Cristo, tenemos que estar firmes en ella. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la tierra dijo esto en una parábola, vaya, que tenemos que estar sobre la piedra, construir nuestra casa sobre la piedra. El Señor Jesucristo fue muy claro también cuando decía sobre la piedra. No era por algo, nunca dijo cerca de la piedra o al ladito de la piedra o rascando por la piedra. Él decía sobre la piedra. Pero aquí vemos cómo estar cerca de la piedra no fue suficiente para el pueblo de Israel viera la victoria. No tenemos que caer en este error de que la cercanía garantiza victoria, que la cercanía es toda la relación. Y con cercanía, sí, me refiero hasta cerca del Padre, pero el pueblo de Israel lo había tomado como una cercanía de símbolo, o sea, de que estaba cerca del tabernáculo, cerca del arca del pacto, cerca a mi propio estilo de vida. Y ese era un error que había cometido el pueblo de Israel. Y vemos que esta mentalidad de estar cerca de Dios los llevó a una derrota. Vemos cómo les costó muy caro esto, les costó la vida de hombres, pero les costó también su muerte espiritual, porque ya habían dejado esa necesidad a un lado, la necesidad de tener la presencia del Señor. Dejar de tener esa necesidad de la presencia del Señor va a provocar en nosotros una muerte espiritual. Entonces, que en ti y en mí nunca se apague esa pasión y ese deseo de seguir estando en la presencia del Señor. Ante la primera derrota, dice que el pueblo de Israel se cuestionó, o los ancianos se cuestionó por qué Dios no los había ayudado, que por qué fueron derrotados, que ellos vemos que seguían todavía en su mismo mentalidad de que ellos estaban correctos, ellos estaban casi santificados, puros, sin mancha, y Dios que les había hecho los había traicionado, casi. Pero vemos bien que el Señor, de hecho ya se les había dicho que iba a pasar esto en caso de que se alejaran, fueran tras otros dioses, tal cual el pueblo hizo lo que quiso. Y dice que fueron por el arca del pacto. Y en el versículo 5, pues viene eso, que fueron por el arca del pacto y que por ahí se trajeron también a los hijos de Eli. Que también vemos que
habían cometido muchas cosas malas ante los ojos del Señor. Vemos que su necesidad ante el arca era tener el arca del pacto, pero como dice en otras versiones, era tenerla cerca, o incluso en otra versión dice tenerla próxima a ellos, como un acompañamiento, que los acompañara. Igual vemos, el arca del pacto no es un símbolo de victoria. El arca del pacto, ellos lo veían como un símbolo de que si tenemos este símbolo, ya ganamos. Pero no tenían la presencia del Señor. Pensaban que un símbolo podía contener la presencia del Señor. Si bien sabemos que el arca del pacto representaba, pero ellos no podían vivir de símbolos. No podían vivir de algo que pueden, pensar que puede contener a Dios. Ellos tenían que vivir la experiencia de tener a Dios en sus vidas, la presencia. Pero ellos pensaban que solo bastaba con el arca, que solo bastaba con tenerla próxima y estar cerca de la piedra para tener otra victoria. Y vemos que no, tal cual. El pueblo de Israel volvió a perder y estaban mataron a más hombres y su visión había sido cegada. Ellos ya no veían la presencia de Dios como una necesidad. No la veían como el lugar o la presencia donde tenían vida, plenitud y victoria, sino la veían como algo opcional o que pasaba quizá un año, y cuando estaban cerca del templo, en la parte del sacrificio, ni se hacía correctamente. Ya habían vivido un estilo de vida en la cual tener la presencia de Dios era algo ya no común, y vemos que eso también se repite quizá el día de hoy. Pero vemos como en el versículo de hecho 5 dice que, nos va a leer también para no hacer mucho largo este devocional, que en el versículo 5 dice: cuando llega el arca del pacto, el pueblo entero hace fiesta, se goza, grita, incluso la tierra tiembla y los filisteos escuchan de lo que había pasado. Y vemos otro error que cometió el pueblo de Israel. Vemos que bien se alegraron. Tú dices, estuvo bien, se alegraron de ver el arca del pacto, ¿no? Pero vemos que en versículos anteriores o en capítulos anteriores no se habían gozado de tener cerca el arca del pacto. Ya había sido un estilo de vida normalizado para ellos, el no tenerla, el vivir tan solo cerca. Pero se gozaron solamente hasta el punto en que llegaron a la derrota. No podemos vivir en gozarnos de tener la presencia del Señor cuando estamos en derrota. Muchas veces estamos quizá en tristezas y anhelamos la presencia del Señor, y es bueno, pero no solamente la anhelemos cuando estamos en tristezas. Anhelemos y gocémonos en la presencia del Señor, en alegrías, en tristezas, en montes, en valles, antes de la batalla, en todo tiempo. Alegrémonos y gocémonos de estar en la presencia del Señor, y siempre buscar estar en ella. Dice que los filisteos escucharon de los gritos, y dice en otras versiones de que ya llegó sus dioses, o en otra versión dice ya llegó su Dios, y empezaron a mencionar que habían escuchado de lo que Dios había hecho con los egipcios, de las plagas. Habían seguramente escuchado las maravillas del pueblo, que el pueblo había vivido con Dios. Pero el pueblo, esta generación que vivía ahorita, también estaba en ese mismo nivel. Había solamente escuchado, ya no quería experimentar, ya no quería una relación de, vi este milagro, vi esto. Ellos se conformaban con lo que habían escuchado. Vemos que una generación vivió el fuego del Señor, vivió un ardor, una pasión por su presencia. Vemos como Moisés, que subía al monte y que anhelaba la presencia del Señor y veía todo. Un Josué que veía victorias tras victorias y anhelaba la presencia del Señor. Y ese fuego ellos lo mantenían. Pero ese fuego se fue apagando y la nueva generación se conformó solamente con el humo. Que tú y yo no nos conformemos con el humo. Tenemos que hacer que esta llama, esta pasión por Él, siga ardiendo. Vemos que el pueblo de Israel solo había experimentado el fuego antes, ahora experimentó humo. Se conformó con ello. Y ese conformismo por el humo los llevó a una derrota igual. No los hizo crecer. No podemos depender de lo que viven otras personas. Ellos querían depender de lo que habían vivido sus padres, pero tenemos que buscar nosotros nuestras experiencias con Dios. Dios los puedes conocer de muchas maneras, como proveedor, como sanador, como sustentador, como aquel que te da la sanidad espiritual, la sanidad mental, aquel que te da paz, que te da gozo de manera inexplicable. Puedes experimentar a Dios de muchas maneras y no hay excusa para no experimentarlo. Tan solo poder abrir hoy nuestros ojos es una manera de experimentar su gozo. Pero vemos que el pueblo de Israel ya ni siquiera reconocía estas bondades del Señor. Y fueron derrotados nuevamente. Y dice que aquí se cumplió otra vez la palabra del Señor cuando los hijos de Eli murieron en ese día. Y aparte el arca del pacto fue robada. La capturaron los filisteos. Y en los versículos finales se les menciona a Eli la noticia. Dice que el mensajero en el 18 llegó, le dijo a Eli la noticia. Y cuando Eli escuchó lo que le había pasado al arca,
se desmayó, cayó de su silla y se quebró la nuca y pues murió. Después vemos que en el 19 al 22, que la nuera de Eli, la esposa de uno de sus hijos, está encinta y dio a luz a un hijo varón. Y vemos que las parteras, dice en el versículo 22, que la animaron de que no tengas miedo, es un varón, ánimo. Bueno, sí, dice que tal cual la esposa de Fines ni siquiera le puso atención, no le importó. Dio a luz, murió, pero antes de dar a luz decidió darle a su hijo un nombre. Vemos que en la Biblia siempre el nacimiento es algo precioso. Vemos que le ponían nombres, alabanza, le ponían nombres de exaltación a Dios. Habían contado las maravillas del Señor. Bueno, en algunos, vemos en algunos casos en los cuales un significado quizás no era tan bonito, digas tú. Pero aquí ella tenía la oportunidad de darle el nombre a su hijo. Y ella decidió poner a su hijo, dice la Biblia, Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? O sin gloria, como dicen otras versiones. Vemos bien que Eli en estos versículos se desmayó, no porque sus hijos se murieron, él ya sabía, Dios se lo había revelado. Y él dice tal cual de que, pues que se haga la voluntad del Señor. Pero se desmayó cuando supo del arca. Y tú dices, bien, él se preocupaba por el arca. Pero él veía en este punto también al arca como un adorno, lo veía como un símbolo, ya no lo veía como algo importante para su vida. Su preocupación era el arca, pero nuestra preocupación, o mejor dicho, nuestra ocupación, debe ser que nuestras generaciones, nuestros hijos y nosotros mismos tengamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Que no vivamos de un símbolo, no vivamos del humo, no vivamos de lo que hemos escuchado, sino tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y hagamos ese sacrificio, ese dar a nuestro Señor nuestro tiempo, nuestras fuerzas, por estar en su presencia más. Vemos que Eli murió espiritualmente y también naturalmente, porque no buscaba ya la presencia del Señor y ya no había procurado darle a sus hijos esa herencia de que buscar la presencia del Señor era lo mejor que podían tener. Y después vemos que cierra este capítulo con un evento que debería ser maravilloso, pero se tornó en tristeza. Y aunque no se cuente ahorita, se tornó en un momento, una maldición para un niño. Vemos que la nuera de Eli dio a luz, no le importó que naciera el varón, dice que casi quería ya darlo y morir y antes nombrarlo. Vemos que ella le puso por nombre a su hijo Icabod, que significa sin gloria o dónde está la gloria del Señor. Y dice que se lo puso porque la gloria de Israel se había ido o había sido desterrada, como dicen otras versiones. Es importante entender que la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Nunca ha sido nuestra la gloria. Y pensar que es nuestra gloria es un error que quizá tú y yo podemos cometer o hemos cometido. Pero no, es la gloria de nuestro Señor. Siempre tenemos que buscar maneras que nuestros actos, nuestro testimonio glorifique al Padre. Y vemos que alejarse de la presencia del Señor, porque también sin duda la familia de Eli, sus hijos no eran los más puros, santos y sin mancha, y su esposa, al tener esta ceguedad espiritual, ya no podía ver el milagro o esta concepción del niño como algo maravilloso, algo hermoso, sino como algo que le iba a recordar un dolor, y le puso el niño sin gloria. No me imagino la vida de este niño. Creció sin duda, tal vez no con bullying, ¿verdad? Pero sí creció con este mal concepto de sí mismo, que la gente podía verlo y decir, mira, ahí viene el niño sin gloria. Y le podía recordar lo que había pasado, las muertes, el robo del arca del pacto. Sin duda, Icabod vivió una vida no muy bonita, una infancia con baja autoestima, con el corazón destrozado. No tenía ni siquiera sus padres y el nombre que les pusieron no era el mejor, el más bonito. Y de hecho, en la Biblia solo se menciona 2 veces a Icabod: su nacimiento. En otra parte se menciona como una mención y ya, hasta ahí queda. Pero Icabod no llegó más, porque sus padres le habían enseñado este concepto, que la gloria del Señor había sido desterrada, que la gloria del Señor se había apartado de ellos. Y bien, vemos que el pueblo de Israel parecía que ellos querían tener la razón, pero tú y yo podemos entender que la gloria del Señor no los había abandonado, sino que ellos habían decidido apartarse de la gloria del Señor, vivir un estilo de vida en el cual fuera común no tener la presencia del Señor. Y esto es algo que tú y yo tenemos que cuidar con nuestras siguientes generaciones y con nosotros mismos. Que no vivamos del humo, que no vivamos tan solamente cerca del Señor, sino vivamos en el Señor. Vivir una vida no solo de domingos, sino una vida cristiana, una vida estando en el Señor toda nuestra semana. Que no nos conformemos solamente con ir a la iglesia, sino que también hagamos ese sacrificio por ir quizá el culto del miércoles,
a una oración entre semana, eventos, evangelismos, que siempre nuestra pasión por el Señor siga ardiendo. El pueblo de Israel había apagado esa llama y se conformó con el humo, y creyó que ese humo, esa cercanía, iba a bastar para ver una victoria, pero vemos que no fue así. Y te animo a que nuestra cercanía con el Señor no solo sea hablando de que estar cerca, de que conozco al Señor, sino que sea esa relación íntima con el Padre en la cual pueda estar conectado y que esa llama no se apague. Y te invito a que podamos orar el día de hoy y pedir al Padre que estés con nosotros. Mi Dios, sabemos que tú estás con nosotros, Padre, que tú eres bueno, Padre, y tú nos permites vivir milagros tras milagros, Padre, y podemos contar de ellos. Te habíamos escuchado, Padre, de oídas te habíamos escuchado, pero ahora nuestros ojos te pueden ver, mi Dios. Te podemos experimentar y podemos, Señor, vivir en ese fuego. Que no nos conformemos con el humo y que la siguiente generación, Padre, no esté viviendo en el humo solamente, sino que pueda arder por ti, mi Dios. Que la siguiente generación y nosotros, esta generación, pueda levantarse y hacer ese sacrificio por buscar más de tu presencia, por estar cada día en tu templo, Padre. Así como el niño Samuel que dormía al lado del arca, nosotros vamos a estar, Señor, al lado tuyo, Señor, cerca en ti, Padre. Y no solamente, Señor, viviendo, Señor, de lo que hemos escuchado, de pensar que solamente estarnos cerca y no en ti es suficiente, Padre. Que nuestra pasión por ti se desborde y, Padre, podamos vivir en tu presencia y en ella veremos victorias, sanidad, restauración, vida, Padre. Que podamos vivir, Padre, una vida no solo de domingos, sino una vida de tu presencia eternamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces te invito, como dice el tema de este devocional, tan cerca pero tan lejos. Cerca no es suficiente, tenemos que estar en el Señor, tenemos que estar lo más próximos a Él. Entonces te invito a que puedas seguir escuchando los temas devocionales, activar la campanita, suscribirte, que no te pierdas de ninguna palabra que el Señor tiene preparado para ti. Vemos que el pueblo dejó esto a un lado, tú no lo dejes a un lado, tú sigue ardiendo por el Señor, que tú sigas viendo cada video, lo puedas compartir, pero que sobre todo puedas asegurarte que la presencia del Señor está en tu vida y en las siguientes generaciones. Que Dios te bendiga.